con Ñ de nosotros, episodio 4, lo que aprendimos en la conferencia CI Down Under de Brisbane. Bienvenidos a todos, estamos aquí en el podcast con Ñ de nosotros nuevamente en el 2026. Hola Fernanda. Hola Maca. Estamos contentas de volver a acompañarlos nuevamente con estos episodios donde compartimos ideas, entrevistamos gente y bueno, esperamos que el contenido que cubrimos aquí les sirva a ustedes para inspirarlos y acompañarlos en su labor docente de profesores de español. Y Sí, Fernanda, cuéntanos tú cómo estás. yo muy bien. Y antes de empezar, creo que lo más importante es que hagamos siempre el Acknowledgement of Country, que es lo que le dicen acá en Australia. Y queremos comenzar reconociendo los pueblos originarios de Australia como los custodios tradicionales de la tierra en la que nos encontramos hoy. Rendimos nuestro respeto a los ancianos del pasado, del presente y del futuro, y reconocemos su continua conexión con la tierra, el agua y la comunidad. Extendemos también nuestro respeto a todos los pueblos aborígenes de las islas del Estrecho de Torres que nos acompañan. Perfecto. Gracias, Fernanda. Este Gracias, Maca. episodio, sí, este es el episodio número 4 en el cual vamos a hablar de lo que aprendimos en la conferencia de CI Down Under que se realizó en Brisbane este año. Ujú. Fernanda, ¿qué cosas te gustaría discutir al respecto? Bueno, yo creo que antes de que empecemos a hablar sobre la conferencia, deberíamos explicar qué es la conferencia. Entonces, primero, CI Down Under significa Comprehensible Input Down Under. Y creo que era la sexta conferencia de CI Down Under, ¿verdad? Sí, Creo que era la sexta, ya se ha justamente. hecho varias veces. Em, en- y creo que es importante que, claro, que sepamos que de ahí viene. Es una conferencia que duró 5 días. Y entonces, Maca, para preguntarte a ti, ¿dónde se realizó esta vez y qué tipo de conferencia es para quienes no la conocen? Claro. Es una conferencia que está 100% recomendada para quienes no hayan asistido antes. Esta es mi segunda vez que asisto. Esta vez se realizó en Brisbane, en la Universidad Griffith. Importante también mencionar que el comité organizador de esta conferencia tiene profesores de todas partes de Australia. No solamente, no es un comité de Brisbane específicamente, hay gente de Sydney también. em, bueno, la mayoría son de Queensland, porque hay que mencionar que los métodos con CI, los métodos de Comprehensible Input, son mucho más populares en Queensland. Yo no tenía idea, pero Mm, alguien me comentó. tampoco. Así que es un comité que abarca gente de varios estados y la estructura de esta conferencia es muy interesante. Yo creo que una de las cosas que la diferencia de otras conferencias para profesores de idiomas es que te ofrece la oportunidad de observar a una profesora o un profesor en acción, aplicando los métodos de comprensión del input comprensible. ¿A qué laboratorio asististe tú, Fernanda? Habían dos laboratorios en este caso, había uno de mandarín y otro de español. ¿Cómo Sí. asististe tú a esto? Sí, yo creo que es importante también decir que es una conferencia que dura 5 días. Y yo cada vez que decía Sí, a las personas, ay, fue una conferencia que dura 5 días, todo el mundo dice, 5 días es mucho. Y le digo, ah, no, es que acá está el toque, que son lo que tú dijiste recién, los laboratorios. Entonces, sí. de lunes a viernes, todos los días, tú podías ser un estudiante o un observador en estos language labs, laboratorios de lenguaje. Entonces, yo fui estudiante en el laboratorio de lenguaje de chino mandarín. Entonces, Ujú. esos 5 días por las mañanas, entre las 8:30 de la mañana y creo que como las 12:30, toda la mañana, yo estaba en estos lenguajes de chino mandarín con una profesora que se llama Hai Wen, que la amo con todos mis seres, increíble. Entonces, yo Sí, estaba en el rol de estudiante, que para mí, sí. yo quise hacer eso esta vez porque dije, quiero ver, quiero sentir cómo es del otro lado. Porque Ujú. para mí los lenguajes siempre han sido fáciles. Eso es una cosa que tengo, no sé, el don, la suerte, lo que fuera. Em, entonces pero yo dije, me quiero sentir como mis estudiantes porque yo estoy tratando de usar mucho más español en mis clases. Es mi Ujú. objetivo. Entonces dije, quizás quiero ver cómo se siente del otro lado. Y sabes que fue genial, genial, Mm, genial.
Entonces eso era súper bueno y después de los language labs, después de estas clases, teníamos como un pequeño como debrief. Entonces como que conversábamos y los profesores podían hacer preguntas, nos podían preguntar a nosotros como estudiantes, a la profesora como profesores, a los observadores. Entonces era una conversación súper sana y súper entretenida de cómo lo que ellos habían visto, lo que nosotros no habíamos visto. Por ejemplo, yo una cosa que noté y que me encantó fue que a mí la profesora nunca me corrigió, nunca. Mm, En los 5 días sí. que estuve ahí, nunca me dijo, no, no se dice así, se dice así. No se hace eso, Mm, se hace eso. Lo hacía de otra forma. Entonces son como esas cosas que tú dices, y yo había escuchado eso una vez en un podcast, lo había escuchado y dije, ay, qué mm, raro, ¿cómo no vas a corregir? Y cuando lo mm, viví fue como, ahora claro, entiendo, como que lo sentí. Entonces sí, eso fue. Así que sí, fue claro. súper interesante participar en el laboratorio chino mandarín y todavía estoy con muchas ideas de ahí, con muchas cosas Mm, que todavía puedo repetir en chino mandarín y de hecho qué estoy como bueno. ilusionada con aprender chino mandarín ahora. Esa es como mi, Mm. mi nueva ilusión, sí. Sí, qué bueno. Mm, Bueno, en un rato más te voy a preguntar acerca de las cosas que te llevas de ese taller como para aplicar sí, en tu propia práctica, ¿verdad? sí. Y después de los talleres o de los laboratorios que hay en la mañana, se viene el break del almuerzo y en las tardes hay presentaciones en esta conferencia. Generalmente, lo bueno también que se hizo en esta conferencia, porque no todos los profesores que asistieron eran principiantes con el método o nuevos con este método, sino que había gente que ya llevaba tiempo, así que las presentaciones que habían en las tardes eran diferenciadas. Tú podías asistir a una presentación con un tema para gente que fuera principiante con los métodos de comprensión o una presentación que tuviera algo un poco más complejo, con cosas que tú como un profesor ya con más experiencia pudieras aplicar. Ujú, Así que de verdad que trataron de acomodar a toda la gente que asistió con distintas necesidades. Y al final, después de las presentaciones, la última parte del día era coaching. mm, Tú tenías dos opciones de coaching, podías ir a distintas salas y tú podías ir a observar a la gente que quería probar algo que había aprendido en la conferencia y les daban la retroalimentación, el feedback. O tú también podías observar a esta gente que probaba o podías probarlo tú mismo. O mm, podías también participar como estudiante de la persona que estaba probando un método. Así que ujú, lo bueno y lo positivo de esta experiencia es que de verdad que ofrece muchísimo. Tienes sí. muchas instancias o para observar o para probar cosas o para escuchar a alguien en la teoría. Es de verdad muy completa y no es muy cara tampoco. Para No, ofrecer para 5 nada. días con tantas cosas es bastante bueno el precio. Sí, Sí, y la otra cosa que a mí me encantó es el ambiente, o sea, sí. el aprender oh, mira, ese profesor hace eso en francés, y como después teníamos un almuerzo extendido, uno se iba a almorzar con gente, y como que aprendía, y de repente, no sé, fue tan interesante conocer a una persona que enseña hebreo en una Mm, universidad en Sydney, y las cosas que podíamos conversar, y las cosas que podíamos aprender, absolutamente maravilloso y también lo que tuvo sí, la conferencia que fue fantástico. Para mí, por lo menos para mí, fue como un sueño hecho realidad. Es que tuvimos 3 personas que vinieron de Estados Unidos. Una que fue sí. la maestra loca Annabelle Williamson, que todo el mundo sabe que yo la adoro y yo no sé cómo ella no pidió como esos warrant, esos cosas que yo me tengo que quedar como a 50 metros de distancia, porque yo estaba absolutamente como fangirling 100%. Después Ha Yuen, que es una profesora de mandarín Mm, que es fantástica, fantástica, fantástica. Y después está Terry, y Terry, que tiene una experiencia en coaching que es, uff, también genial. Y después sí, Margarita Pérez García también, que es nuestra ídola acá en New South Wales, sí. Colaboradora y colaboradora local. también de la asociación y Sí, absolutamente también es una ídola, es una genia. sí. Em, entonces sí, tantas cosas y una Sí. energía tan linda, un ambiente súper positivo, todo el mundo apoyándose, todo el mundo compartiendo. Sí, no era nada así como una competencia, no, maravilloso, maravilloso, así que yo estoy apuntada 100% para la próxima. Sí, Mm, absolutamente. Bueno, esta, como te decía, en mi caso, esta fue mi segunda conferencia, porque la primera conferencia que fue hace 2 años en Sydney,
para mí tuvo el efecto que tuvo esta para ti. Fue como Ujú, abrir una ventanita a un mundo que yo no tenía idea que existía, sí, porque otra cosa que uno se lleva mucho de esta conferencia es que entras a una comunidad de profesores que están haciendo este trabajo, están enseñando con métodos basados en la comprensión. Que para la ujú, gente que no sabe muy bien qué son estos métodos, yo cuando trato de explicarlo es básicamente digo, mira, en mi caso yo enseño con historias. Me gusta contar ujú, historias, entonces el enfoque de mis clases ya no es, ay, voy a enseñar esta lista de vocabulario que es de la casa, esta lista de vocabulario que es ir al restaurante. No, aquí nosotros hablamos de lo que salga de repente en las conversaciones que los mismos chicos proponen y ujú, el trabajo más grande que debe hacer el maestro en este caso es em, adaptar el vocabulario que use a una cosa más simple para que ujú, el estudiante comprenda, porque si no hay comprensión, no hay adquisición de ujú, la lengua. Entonces, ujú, esa es la parte más difícil y eso es lo que estas conferencias te ayudan a lograr, a ver ujú, formas de cómo hacer, cómo hablar en tu idioma que estás enseñando de una forma comprensible, por dónde empezar, qué actividades hacer. Así que es eso, ujú, los métodos basados en la comprensión. sí. Fernanda, y con respecto a los contenidos que se hablan en esta conferencia, por ejemplo, ¿qué temas generales se repitieron? ¿Qué tendencias notaste? ¿Hubo algo que te llamó la atención a ti como primera vez que fuiste? Bueno, para mí fue interesante porque sí fue la primera vez que fui, pero no era la primera vez que sabía sobre lo que era el Comprehensible Input. Entonces, Sí. lo que sí me llamó la atención fue verlo en acción. Y verlo en Mm, acción para mí eso fue lo que me abrió los ojos, básicamente, verlo en acción. Pero los temas generales es el uso, por ejemplo, de Total Physical Response, TPR. Entonces, por ejemplo, Haiyuen, nuestra profesora de chino mandarín, nos decía, ok, clase, Dong Pudong. Entonces, básicamente mm, yo dije, era Dong Pudong. Como que yo entendí y al final me di cuenta que era entiendo, no entiendo. no Entonces, entiendo. Dong Pudong. Y ya de una Mm, forma inmediata, ella lo usaba. Entonces, como, ah, perfecto. Entonces, yo en clase, y eso es una primera de las cosas que quiero hacer en mi clase, decirle a mis estudiantes, entiendo, no entiendo, no pero yo estaba entiendo. pensando Ah, más, sí. entiendo, no sé. Knows, Ah, como no sé. nose. Entiendo, Ah, no sí, sé. no Entonces, sé. en vez de, Mm, porque sé, no sé, me gusta más como entiendo, no sé, ya, más casi de forma así como súper paulatina le voy dando dos verbos. Entonces, entiendo, no sé. Entiendo. Entonces, mm, lo quiero empezar ya más que súper sutil. Entonces, eso vi fue algo que fue súper como el uso de cosas físicas que los estudiantes puedan hacer con sus manos, con su cuerpo, para que en el fondo te estén mostrando de una vez para que tú tengas esa comunicación con tu clase. Eso lo vi sí, bastante. mm, El uso bastante también que vi muy general y que se repitió en muchas presentaciones es el tener visible, ya sea en tu PowerPoint o en tu clase, por ejemplo, las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? El uso de los conectores, pero, sin embargo, también cosas así. mm. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la clase y eso fue tanto en la clase de mandarín como en la clase de español, porque yo fui a la Español clase donde también, estaban dando sí, las clases de español y estaba todo, sí, los super 7 verbos, o sea, mm, entonces muchas cosas visuales porque lo que daba eso a los estudiantes era la posibilidad de aquellos que querían expandirse más, podían ir, ujú, entonces yo me acuerdo que en un momento fue como, algo era como ni o wo, entonces wo, mm, yo, y después nos dimos cuenta que nosotros era woman. Entonces mm. alguien como vio y dijo, woman, no sé qué cosa. Y ella dijo, muy bien, pero porque estaba ahí, ella no nos los Sí, enseñó, estaba ahí. Entonces los que querían ir más entonces para extensión, fascinante. sí, Entonces creo que eso fue un tema como súper súper general que vi. Esas dos cosas son las que más vi yo y que las mm. quiero utilizar en mi clase 100%. Mm, Sí, me parece, estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que también algo que uno adquiere mucho al ir a estas conferencias es todo el lenguaje técnico, porque las cosas que se hacen, como lo que tú dijiste, el TPR, Total Ujú, Physical Response, o cuando hablan de Calendar Talk, o ujú, Picture Talk, Movie Talk. Entonces, ajá. claro, eso es muy bueno, es algo que se repite en toda la conferencia, tú te vas haciendo, te vas familiarizando con los términos, entonces eso te permite también después como profesor en tu casa llegar a investigar más porque hay podcasts, hay blogs, hay un montón de material en internet donde tú puedes explorar estos métodos. Así que eso es muy útil de asistir a esta conferencia, te haces un poco más ilustrado en los términos de comprehensible input. Sí, Entiendes más lo que son Maca, porque a mí lo que me pasaba era sí, eso, que yo había escuchado muchas veces estas cosas en podcast y a pesar de que los explicaban, yo soy más visual. sí, Entonces, a necesitas pesar de que verlo. los Sí, explicaban, yo no los entendía. Entonces ahora fue como, esto es. esto es, ya ahora lo entiendo. Porque, Gallery Walk. Gallery Walk lo escuché tantas veces en Sí. tantos lugares e incluso veía como shorts de Gallery Walk. Y decía, pero ¿cómo pongo esto en práctica? Y Mm. fue como que, así lo pongo en práctica. Sí, Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso es bastante positivo con respecto a los términos que uno va sí. adquiriendo y te ayudan al verlos en acción. Yo observé el taller, el laboratorio de español, porque la vez anterior hice lo que hiciste tú. Yo estuve como Ujú, estudiante en ujú, el laboratorio de mandarín y que también tuve la misma experiencia que tú, quedé enamorada del mandarín. De hecho, me encantaría retomar eso. Y como observadora, la verdad es que al haber tenido ya la experiencia de estudiante y ser también maestra de español y observar a otra maestra de español hacerlo, o sea, la cantidad de ideas que ujú, pude agarrar y también, como dices tú, ver otras formas de aplicar las actividades, ver en acción distintas cosas que yo también estoy haciendo ahora, pero ver otra forma, totalmente enriquecedor. Me ujú, encantó. ujú. Sí. Sí. Em, a ver, qué más podríamos comentar? Yo creo que podríamos hablar un poco más acerca de los talleres específicos que Sí, yo observamos creo que también, sí. ¿cierto? Cuéntame tú, Maca, ¿qué presentación o taller fue el que más te impactó y por qué? A ver, voy a ser un poco sincera. Me costó achuntarle, como decimos en Chile, me costó acertar, eh, eh, a ver cuál taller iba a haber, porque, tú mencionabas a Margarita Pérez García hace un rato, que es nuestra Sí. colaboradora, en la asociación, que ella fue, la primera persona a la cual yo observé, implementar estos métodos basados en la comprensión. Entonces, ella fue una de las presentadoras el segundo día, creo. Y yo dije, yo he visto a Margarita, entonces, bueno, voy a ir a mirar a otra gente. Y me metí a los talleres que eran beginners. Pero Sí. yo creo que ahí me caí un poco, porque debería haber ido a ver a Margarita, aunque haya sido algo, porque viendo las ideas a veces dos, tres veces, igual uno aprende algo diferente. Entonces, Sí. creo que de los talleres que más me impactaron o que más me gustaron fueron los que presentaban ideas de actividades. Por Ujú, ejemplo, recuerdo el taller de Catherine, una de las miembros del comité de CI Down Under, que ella habló ella enseña en primaria y ella sí. hablaba de que necesitaba enviar trabajo para la casa, pero nadie se motivaba a hacer tareas, entonces encontró una forma, entrevistó a varios maestros de su escuela. Cosas básicas como de qué te gusta hacer, qué comes en la Mm, mañana, tomes desayuno todos los días, como cosas así muy básicas. Y ella hizo una especie de como juego que se llamaba El Maestro Misterioso. ujú, Entonces, ella mandaba todas estas pistas como tarea en un video para los niños, ellos lo veían, lo escuchaban y en las clases siguientes tenían que decir qué maestro era, si es que adivinaban no quién era. Y fue un éxito total. Y ujú, oye, esto es muy bueno porque en realidad ujú. es simple y no es necesario hacer un video, ella lo hacía como tarea, pero tú lo puedes hacer en la clase. Dices, a ver, Claro. ¿qué maestro es? Entonces, los niños están interesados porque quieren aprender, bueno, quieren saber quién es, pero al mismo tiempo tú les estás poniendo ahí el input. Y ella al final hizo, porque fue un éxito rotundo, lo hizo también como el estudiante misterioso. Entonces, a todos los hacía llenar un cuestionario al principio del año y durante el año iba Mm, presentando la información de un estudiante. Entonces,
todos tenían que adivinar. Y, me pareció que era una forma simple de también, porque a todo el Sí, mundo les gusta cuando hablan de ellos mismos, entonces, simple de poder engancharlos. Así que esa sí. idea me encantó y yo creo que la voy a adoptar en mis clases. Sí. Y a mí también, a mí honestamente, Maca, yo voy a ser súper sincera, para mí el taller que más me impactó fue el tuyo. Me ¡Ah! encantó porque lo explicaste súper bien, fue súper claro, fue como explicaste toda una unidad y cómo tú la haces paso a paso. Y eso para mí como profe fue como, oh, Maca seca. Oh, Eh, qué linda, gracias. y la otra persona que a mí también me impactó muchísimo fue Haiyuen. Y Haiyuen Mm, me encantó, por ejemplo, que hizo estas pequeñas actividades con nosotros como, ok, ¿dónde está? Y después mostraba a Margarita. ¿Dónde está Margarita? Entonces una persona, Margarita está en, no sé, Queensland. No, no está en Queensland. Margarita está en Sydney. No, no está en Sydney. Margarita está en Australia. Margarita está aquí. mm, Y eso es lo que yo ya le pedí a todos los profesores de mi colegio que me manden 3 fotos de ellos en diferentes lugares. Y así voy a empezar mis clases con el año 7 español, que los tengo una vez a la semana, porque es como, mm, no es muy poquito. Entonces voy a empezar como, que ¿dónde está? ¿O quién es? ¿Quién es? Y es una muy buena forma para el año 7 porque es una forma mm. de los nuevos estudiantes que conozcan a sus profesores y sus nombres y Sí. que aprendan el vocabulario en español. Entonces, ¿quién es? Es señora Mm, Astudillo. ¿Dónde está? Está en lo que fuera. Entonces, como que, y sí. me encantó eso de Hayuen. Y, Mm, y Bukathy mm, también, genial. Uno de primaria que hizo con Pikachu y mm. Batman, que Pikachu quería una dona y Batman tenía una dona y Batman le daba la dona y después Pikachu bailaba. Súper simple y dije, oh, esto con mi clase de primaria sería un Sí, hit. O sea, sí, no, o sea, sí, pero para mí sí, sí. sí, eso. Sí. ¿Y Sí, qué bueno, idea, y esa es la idea con la que tú dijiste, esta la quiero probar ya? es ¿O una de hay las otra cosas idea que que tú? probar. Ok. Lo que pasa es que, con Anabel, que fue yo observé su laboratorio, me llevo 1000 Ujú, ideas con ella. Porque, ¿sabes qué? Lo que me pasaba, en la conferencia se habla mucho de los brain breaks, ¿verdad? sí. Y yo tenía una confusión entre brain break y una actividad para procesar la lengua. Entonces, Ah, eso es lo que explicó Anabel en su laboratorio. Ella dio ejemplos de brain breaks, que los brain breaks tienen que ser no necesariamente en el idioma, que yo no, pensaba que los brain breaks tenían que ser en el idioma que está no. enseñando. Bueno, ella explicó eso. No, no tiene que ser, sí puede ser cualquier cosa que les dé un descanso mental. Ajá, Entonces, ella hacía eso y la idea es que sean cortitos, ojalá menos ajá, de 1 minuto. Y sí. ella también presentó, dijo: "Bueno, ahora voy a hacer una actividad para procesar la lengua". Mm, Entonces, había muchos juegos que ella hacía, muchas mm, cosas que involucraban, música. Por ejemplo, hacía que las personas que estaban participando como estudiantes de su taller, respondieran algo en una guía, ¿sí? mm, O que escribieran algo, estaban haciendo alguna especie de, no recuerdo de qué era. Bueno, o dibujando, porque parece que esto fue uno de los primeros días, entonces la respuesta era un dibujo. mm, Entonces, lo que hizo después, las hizo levantarse, puso música y les dijo: "Ya, tienen que caminar y bailar, y cuando pare la música, la primera persona que está cerca tuyo, ustedes tienen que hablar de sus respuestas y ver si tienen conexiones, si hacen lo mismo o si es mm, diferente". Entonces, ese tipo de forma como de compartir la respuesta, dije: "Oy, qué entretenido", porque a veces uno dice: "Ya, ¿quién quiere decir esto? Levante la mano", como aburrido. Pero claro, eso me pareció que era sí. una forma divertida de mezclar una especie de descanso mental más el idioma. Entonces me Mm, llevé muchas ideas así de Anabel de cosas. Otra cosa que hizo también fue que también era de procesar el idioma, que tenían que estar en parejas todas las personas y mm, tenían que estar con los brazos así extendidos hacia los lados. Y Anabel hacía preguntas acerca del texto que estaban haciendo, de la historia. Eran preguntas de mm, comprensión. Entonces, cuando alguien sabía la respuesta, tenía que bajar los brazos y responder. mm, ya, Entonces, eran cosas así como súper simples, estaba haciendo trabajar a los estudiantes, pero eran divertidas. Así que mm.
yo me voy con muchas cosas que vi de Annabelle en cuanto al procesar el idioma, no tanto como el brain break, sino que cómo puedo procesar lo que estamos aprendiendo de una manera más atractiva. Sí, sí. Sí. Yo con las ideas que quiero probar ya, también voy con muchas de Haiwen, porque yo soy de personalidad mucho más, en fin, yo soy bastante energética en ese sentido. Y, y, y Haiwen, nuestra clase era muy energética, muy energética. Y eso me pasa a mí que de repente en mis clases hago un brain break, los estudiantes están todos como hiperventilados. Mm, Y Haiwen nos enseñó muchas técnicas de brain breaks que eran básicamente como de respiración. Por ejemplo, una era que la mm, convertamos con Margarita, que era la araña. Entonces era como que hiciéramos así, respiramos, inhalamos, respiramos, inhalamos. Y la primera que hizo de nosotros fue como pongan los pies en la tierra. Esto todo en inglés. Pongan los pies mm, en la tierra. Imagínense que hay unas raíces que van creciendo de sus pies, no sé qué cosa, bla, bla, y con una voz muy tranquila como que nos iba calmando. Entonces, cada vez que mm, sentía que la clase se volvía así loca, 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 decía, ok, clase, los dos pies en el suelo, ¿no? Y si alguien tenía las piernas cruzadas, no, 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 los dos pies en el suelo, recuerden, las raíces, ya, recuerden raíces. Y después nos hacía hacer estos ejercicios. Entonces fue como tan bonito, porque eran formas de centrarnos de nuevo, que ya, listo, ahora volvamos a la clase. Y mm, bajaba, porque yo sé cómo subir el nivel de energía. Yo tengo más que claro cómo subir el nivel de energía en la clase, eso lo sé. Pero bajarlo, eso era sí. lo que sí era diferente. En Sí, eso fin, también es algo que quiero probar, sí, porque Haiyuan hacía muchas cosas de mindfulness, ¿verdad? sí, sí. Y hay muchos estudiantes en las clases que no les gusta eso de pararse y bailar y todo, entonces es bueno tener un repertorio variado de cosas que se puedan hacer Ujú, que a todos les acomode. Entonces, eso de meditación, de la respiración, de imaginarse algo, eso ujú, también es bastante sí, efectivo, ¿verdad? sí, Sí, súper. cosas que nos impactaron mucho. ¿Qué más dirías tú? Por ejemplo, ¿hay algo que viste en la conferencia o que escuchaste en alguno de los talleres que tú crees, sí, suena bien en la teoría, pero Mm. sería difícil aplicarlo en nuestros contextos? Mm, ay, quizás lo que pasa, todos los contextos son tan diferentes, porque lo que yo tengo, por ejemplo, lo que decimos muchos profesores, yo enseño primaria, pero yo en primaria no tengo clase. Entonces, en Mm, primaria no tengo cómo tener todas las palabras, todo el sí. vocabulario, tener mis cosas. No tengo cómo. No tengo cómo. Porque Mm, mucha gente dice, ay, traer una cosa, colgarlo, una cortina, colgarlo. Olvídalo. O sea, a mí los profesores de ujú, primaria, si yo les hago eso, termino absolutamente, no sé, me echan del colegio, porque sí, no, no, sí. no, porque son sus clases y no hay que tocar, o sea, y con suerte a veces yo llego a sus clases y puedo usar una pizarra así de este tamaño. Entonces, Mm, muchas cosas así en primaria, yo voy a tener que ser mucho más creativa con mis PowerPoints y ver cómo lo sí, puedo poner en mis PowerPoints, porque esa va a ser mi sí. única opción, mi única Mm, opción. Em, que es una lata, es una lástima, pero, pero no tengo mucha otra opción en ese caso. Entonces esas son cosas que van a ser un poco más difíciles, pero no imposibles, sino que yo voy a tener que darle como la vuelta y buscar una manera de cómo tener esas frases en mi clase, quizás alrededor, como mucha gente es lo que hace así como que alrededor de tu pantalla, que lo vi muchas veces, tienen todas esas cosas importantes, las cosas importantes los estudiantes la pueden ver ahí. mm, Pero sí, voy a tener que ser más creativa. Pero fuera de eso, yo creo que todo se puede hacer o todo se puede adaptar a tu contexto y también a tu sí, personalidad, porque, sí. y acá quiero mencionar a mi ídola, que yo amo con todo mi corazón, Annabelle Williamson, la maestra loca, y la maestra loca empezó la conferencia diciendo, Comparison is the killer of joy. La comparación Mm, es lo que mata la alegría y lo que uno disfruta enseñando. Tú, Maca, no eres sí, la profesora que soy yo. Gabriel no es el profesor que soy yo. Somos todos diferentes. Tenemos todas sí. personalidades diferentes. Entonces, no podemos tratar de ser algo que no somos. No Mm, podemos, sí. no podemos. Entonces, uno puede hacer diferentes cosas de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a Mm, su manera de ver las cosas y de acuerdo a sus valores. Hay cosas que Annabelle Williamson hace que yo no haría en mi clase.
sí. Hay cosas que Ayuen Mm, hace que yo no haría en mi clase. Y no significa mm, que esté mal, significa que simplemente somos diferentes. Y para mí hay cosas que simplemente no soy yo. No soy yo, y, claro, no, y es súper válido. Entonces creo que eso es una cosa importante, que esto no se trata de obligarte a hacer las cosas, sino que también que se trata a que tú hagas las cosas de cierta forma. Entonces hay profesores que tienen miles de recursos o que están en colegios que les dan plata. Y, ay, toma y cómprate sí. todos los libros que quieras. Yo con mi colegio llevo mucho tiempo tratando de pedirles libros y todavía no me los compran. Mm, Entonces es eso. Es sí, eso. Y uno tiene que simplemente adaptarse. Sí. sí. Todo, ¿Y tú, todo se Maca? puede ¿Hay adaptar, algo? sí. Sí, Sí, algo que yo sí, crea que no que sea difícil, sí, opino igual que tú, todo se puede adaptar. A mí lo que me cuesta un poco es el tema de, por ejemplo, no hacer correcciones. Las sí, correcciones ya, cuando estamos conversando, la verdad es que no hago correcciones. Eso ya lo dejé. Antes para mí era como, y al tiro como sí. que me daba era un impulso de tener que corregir. Pero ahora no, ahora lo que trato de hacer es como, y solamente hago un rephrasing, como que hago una repetición de lo que me dicen con la forma correcta, digo, pero no le digo, eso está mal, sino como que, esto lo vuelvo a repetir preguntándoselo a otra persona o diciéndolo acerca de mí misma, para ver si lo notan. Mm, Porque al final la forma más poderosa para un estudiante de aprender, como tú lo mencionabas delante, eras notando las cosas que están alrededor de la sala. Ahí se mm, produce la adquisición real, ¿verdad? Y sí, ofreciéndoles cosas para leer, porque aparte de la maestra o la profesora que está al frente de ellos, otra forma en la que ellos pueden absorber el idioma es con lecturas. Entonces, si no tengo libros, quizás darles algún texto, algo que puedan ellos mirar y ver, porque quizás notando van a poder ver, yo esto lo decía mal, esto se dice así. Entonces, claro, mm, pero al final en todas las escuelas nos piden hacerle el tick al box, ¿verdad? Y sí, seguir parámetros, seguir requisitos. Entonces, algo que me cuesta es hacer assessment sin darles las respuestas correctas si se equivocan. Ahí, mm, ahí me cuesta. Tengo que sí, hacerlo porque es un mm, requerimiento, pero yo sé lo complicado que puede ser para ciertos estudiantes que los corrijan. A sí, veces es algo que les mm, quita la motivación. Así que tengo que encontrar un equilibrio ahí. Encuentro que eso que proponen los métodos basados en la comprensión de no corregir, me cuesta sí, bastante difícil. adaptarlo. Sí, sí, Imagínate para mí cómo me cuesta cuando enseño año 11 y año 12, porque ahí tengo que corregir también, porque ya se realmente, vienen los exámenes, entonces tienen que saber, pero bueno. cuando uno Bueno, está, sobre todo en secundaria, que tienen los exámenes, ahí es respuesta correcta o respuesta incorrecta, entonces es ujú. difícil enseñar sin corregir, ¿verdad? Sí. Oye, Maca, ¿y tú cómo crees que podemos adaptar los principios de input comprensible a contextos con poco tiempo o con programas exigentes? Mm, bueno, similar a lo que estábamos diciendo hace un rato, creo que si uno está entusiasmado en probar los métodos basados en la comprensión, pero tiene demasiadas trabas, demasiados obstáculos, creo que uno puede elegir una cosita. Si al final uno Mm, tampoco tiene que hacerlo todo, pero a lo mejor quieres hacer, no sé, estas actividades para procesar el lenguaje de una manera más comprensible, o quieres hacer un calendar talk, o estas mm, actividades donde tú le des un espacio, aunque sea pequeño en tu clase, a tus estudiantes para que compartan cosas de ellos mismos. Entonces, quizás un pedacito, quizás no hacerlo todo, hacer un poquito. Eh, creo que creo que esa sería la forma. Yo creo que una de las formas más fáciles es hacer un calendar talk para community building, mm, donde tú hablas de algo sí, que esté pasando, pero eso te ayuda también a hacer las preguntas personalizadas con tus estudiantes, que fue algo que se mencionó mucho también en la conferencia. sí, Darte el tiempo de preguntarle a tus estudiantes, bueno, si la pregunta inicial fue, ¿qué comiste anoche? No sé, mm, comí, o no comí. ¿No comes en la noche?
¿y tú en tu casa, tú comes? ¿Qué comen? ¿Comen mucho, comen poco? Y hay como que empezar a crear estas instancias de Mm, comunicación, más significativas. Porque si hay un programa que ya tienes que hacerlo o tienes sí. un departamento de lenguaje de idiomas donde todos tienen que hacer lo mismo, como lo decía Katy Varela en su presentación, ella trabaja con textbooks. Entonces, ella en sus instrucciones y en el Calendar Talk mete los principios de los métodos basados en la comprensión. Ujú, Mm, sí. sí, ¿Tú tienes algo sí. más que agregar al Y yo creo respecto? que ahí se trata de ir haciendo, yo creo que es eso, es ir agregando de a poquito esas modificaciones. Y también podría ser, por ejemplo, no sé, si estás enseñando, no sé, sobre la familia. Ya, es como, y me acuerdo perfecto que esto hicimos una vez en una conferencia de AIS, Association of Independent Schools, cuando estábamos hablando de como el nuevo currículum de lenguajes y lo que fuera. Y una persona decía que empezaba como, ¿qué es una familia? ¿Y qué es una familia normal? Y una familia normal, ¿cómo es una familia normal, no sé, en Francia? ¿Y cómo es una familia normal en Senegal? ¿Y cómo es una familia normal en Sierra Leona? ¿Y cómo es una familia normal en Australia? ¿Y qué es una familia normal, obviamente? O sea, como promedio, lo que fuera. Entonces, ir hablando de esas cosas también y ya es como, oh, qué interesante. Ah, mira, en esta Sí, familia, mira, y acá hay familias que los abuelos viven con ellos, y acá hay familias que en el fondo generalmente es un hijo, o sea, hay familias que tienen 7 hijos, o hay familias que en el fondo los sí, primos viven juntos, o no sé qué cosa, o los abuelos con los hijos. mm, Entonces, si uno puede empezar a hablar sobre el mundo o hablar sobre diferentes cosas usando de a poquito el input comprensible. Y ahí hay mucho vocabulario, mucho vocabulario. Eh, sí, ahí Annabelle Williamson usa un libro que es como, que creo que se llama Feed the World, que usa y son como imágenes de familias en diferentes partes mm, del mundo y lo que comen en una semana. Entonces, como que sí, tienen encima de la mesa, como mm, que todo lo que comen en una semana. Entonces, una familia de cierto país come mucho más verduras, otra familia de cierto país come mucho más pan, otra familia. Entonces, es súper interesante cómo van viendo sí, eso. Entonces, uno puede hablar de la familia y de la comida con Picture Talk, con una foto directamente, y puedes ir comparando esas cosas y es súper mm, interesante todo lo que se puede sacar. Entonces, sí, claro, si tienes un texto o tienes que hablar de la familia y el vocabulario, no tienes por qué decir, ok, clase, repite, papá, mamá. O sea, mm, no tiene por qué claro. ser así, puedes decir, mira, y puedes empezar de a poquito. Entonces, yo también estoy de acuerdo con eso, como que empezar de a poquito con ciertas cosas aquí y allá e ir viendo eso. Sí, Si al final el principio, creo yo, más importante de los métodos basados en la comprensión es hacer que el contenido sea interesante. sí, Si es interesante y si es comprensible si sí. uno lo hace accesible con el vocabulario, ya eso ya va a ser un éxito con la clase. Sí, es Ujú. eso, es pensar cómo lo puedo hacer interesante y comprensible para mi clase, Sí, básicamente, creo yo. básicamente sí, sí. ¿Cierto? Mira, ya para cerrar esta, sesión o este episodio, Ujú. ¿qué le dirías a un colega? Bueno, creo que eso ya como que Sí, lo respondimos sí. un poco, Ujú. pero alguien que esté así como: "Ay, no sé si probar esto, voy o no voy, voy o no voy". ¿Qué le dirías a un colega que está así como indeciso, con el si probar o no los métodos basados en la comprensión y si quieren hacer algo al respecto, dónde podrían hacerlo? Yo acá nuevamente voy a citar a mi ídola, Annabelle Williamson. Nuevamente la voy a citar, la he citado mucho. Yo creo que queríamos poner todos los links como de High de Annabelle acá, como en las notas Sí, vamos a del dejar esos links. podcast. Ujú. Annabelle en uno de sus episodios dice que cuando uno va a conferencias o cuando uno va a estas cosas, siempre tiene que hacerlo como con un objetivo y tener como 3 cosas que vas a probar, o una cosa que vas a probar, o 2 cosas que vas a probar, porque si tratas de hacerlo todo, es imposible. No lo Mm, vas a poder hacer todo de una. O sea, quizás alguien puede, genial, me saco el sombrero, pero, pero es una o 2 cosas. Entonces yo diría, mira, trata una cosa o averigua qué es el Calendar Talk. claro. Averigua qué es el Calendar Talk. Mira videos de Calendar Talk y trata. Claudia Mm, Elliott es maravillosa con su Calendar Talk. Claudia Elliott tiene muchos sí. recursos también. Growing with Proficiency Academy es espectacular. Entonces, mira, búscate un video de Claudia Elliott haciendo Calendar Talk. Míralo.
mira, ¿te tinca? Ya, ¿no te tinca? No importa, o no te, o crees que no te va a gustar o no te va a servir, Mm, busca otra cosa. Mira sobre los brain breaks de Annabelle Williamson, mira eso, mira sobre otra cosa, mira, entonces es eso, es como busca una cosa y ve si ves algún cambio. Porque sí, yo empecé esto con Annabelle Williamson, con la maestra loca, y yo empecé con brain breaks. Y mis brain breaks sí. iban tirando de a poquito español, y después me pasaba que, y te lo he contado a ti, que estaba en el patio y tenía estos estudiantes diciendo, ¡qué lástima! Cuando estaban jugando básquetbol. Sí. Porque entonces así, y dije, wow, eso viene de mi clase. Eso Mm, lo sacaron de mi clase, que el hecho que están usando este lenguaje afuera de la clase, de mi clase. Y dije, increíble. Y no se mm, les va a olvidar nunca qué significa que lástima, nunca se les va a olvidar. Entonces, mm, como que eso, busca una cosa que puedes empezar de a poquito y no tiene, y puede ser cualquier cosa mínimo. Y, y, y eso, y si te funciona, genial. Y si no te funciona, bueno, busca otra. Y mm, también busca a alguien que creas que, por ejemplo, Dr. Liam Printer tiene un podcast espectacular también. Y esa es la otra cosa, todo el mundo lo hace diferente. sí. Yo, a mí me encanta Claudia Elliott, me encanta, pero Claudia Elliott empieza desde la primera clase hablando 100% en español. Mientras que Mm, Annabelle Williamson se dedica a las primeras 3 o 4 clases hablando solo en inglés como para tener las expectativas. Y Dr. Liam Printer hace lo mismo. Entonces, cada quien es claro. distinto, entonces Ujú. anda buscando y uno tiene que hacer lo que a uno le funciona también. No se puede forzar, porque si uno trata de forzar algo, ahí los estudiantes te miran con una cara de no sabes lo que estás Sí, haciendo, sí, me voy a Entonces sí, uno tiene que no forzar y sabes que si no resulta, bueno, no resultó y también de a poquito, sí, ese sería como mi consejo, como buscar una cosa y empezar de sí, a poco y buscar una cosa que te resuene, que tú digas, ah, yo podría hacer esto, no buscar una cosa que uno diga, ah, eso es imposible, por hacer eso, no. claro. Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo y yo agregaría también estar pendientes de las conferencias que se hagan en este sí, tema. Sí, sí. porque yo sé que por lo menos la Asociación de Profesores de Idiomas de Western Australia ahora está bastante interesado porque estaba, eh, la presidenta de esa asociación estaba en la conferencia y Ya. ella quedó maravillada con eso, dijo, oh, yo quiero llevar esto a mis maestros, entonces ya es algo que está creciendo, buscar esas instancias con las asociaciones de idiomas y también estar pendiente de la siguiente conferencia nacional que va a ser en 2028 sería la siguiente, es Sí, cada 2 años, ¿sí? sí. Entonces, estar pendiente, buscar en Internet y cada vez que haya alguna instancia donde tú puedas ir a observar un maestro haciéndolo, como es esta conferencia, ir, anda, porque hace mucho más sentido, sobre todo si van a tener la instancia después de comentar y hacer preguntas, que eso es muy enriquecedor de estos Mm. laboratorios de idiomas que están en la conferencia. Yo creo que para los profesores de nuestra asociación, de la Asociación de Profesores de Nueva Gales del Sur, nosotros queremos empezar a tener como reuniones trimestrales, así como en línea, vengan, únense como para conversar, nada de acá venimos, no, acá a conversar, a como compartir. Y quizás si tienen alguna pregunta, sería un momento maravilloso para venir y preguntar y decir, oye, ¿sabes qué? Mm, Estoy tratando de hacer esto, ayúdenme, porque para eso sí. estamos, porque somos, o sea, tenemos a Margarita Pérez García, o sea, yo estoy escuchando recién el podcast de Dr. Liam Printer y creo que estoy en el episodio 5 y Liam Printer ya ha mencionado a Margarita Pérez García 2 veces. O sea, Sí, 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 así de increíble es Margarita Pérez García. Y sí, ella es parte de nuestra asociación. Entonces tenemos sí. tanto conocimiento, tenemos tantas personas acá que pueden apoyar como profesores, como personas que tienen la experiencia o que han hecho. Y ese es el plan entre nosotros, compartir Ujú, y apoyarnos en esto porque nos tenemos que apoyar. absolutamente. Mm, Bueno, yo creo que ya hemos conversado todo lo que quisimos conversar, si es que no se nos olvida algo por ahí, lo podemos compartir en las notas, pero vamos a compartir los links que mencionamos al material de la maestra loca, también a Claudia Elliott, a Liam Printer. Vamos a poner todos esos links a los podcasts. Ayuen.
Sí, Halloween también. también, porque creo que, una de las formas más fáciles de poder empezar a tener contacto, aprender de este método, es escuchando a los profesores que lo hacen. Entonces, ahí les vamos a comentar un poquito Sí. más, les vamos a Y compartir. también recordar, Maca, que si alguien tiene alguna pregunta o si hay algo que les gustaría que habláramos más en el podcast, que nos digan, que nos escriban, que nos digan, oye, ¿sabes qué? Sí, esto me interesa, esto no me interesa, porque nosotros queremos, nuevamente, y lo estamos conversando y lo hemos dicho tantas veces, queremos apoyarnos. Ser Ujú. profesor de una lengua en Australia es muy difícil. Es muy Sí, difícil. Y generalmente uno siente que está remando contra la corriente, que no tiene suficiente apoyo. Yo me siento así. Yo me siento sí. que no tengo apoyo. Llevo 6 años en un colegio y mis Mm, resultados son súper buenos, pero igual siento que no tengo apoyo. mm, Entonces creo que es importante también apoyarnos porque es difícil. Entonces, si tienen cualquier pregunta o cualquier cosa, que por favor eh, se acerquen, nos manden un correo, nos escriban, porque queremos apoyarnos. sí, muy Sí. bien. Bueno, vamos a despedirnos ahora de todos nuestros auditores y nos vemos en la comunidad de Stan. Ahí vamos a estar publicando nuestro podcast y toda la comunicación que se viene con respecto a esto. Porque otra cosa que olvidé mencionar hace un ratito, se viene también la Conferencia Nacional de la Enseñanza de Español en Australia y Sí. ahí vamos a estar presentando también, va a estar Margarita Pérez García presentando acerca de los métodos de comprensión, basados en la comprensión. Yo también voy a presentar, tú también vas a presentar, Sí, Fernanda. yo también voy a Sí, presentar entonces sobre los brain breaks, sí. entonces esa es otra instancia, si aquí la gente de nuestra asociación está interesada en explorar más esto, el Congreso Nacional de Español, que es en Adelaida este año, ahí va a haber una instancia también con Sí, estas presentaciones. sí. Y por Los favor, dejamos a vengan, todos acérquense a invitados. nosotros. Sí, Sí, los dejamos a todos cordialmente invitados entonces al Congreso y a escuchar este podcast en los próximos episodios. Bueno, Fernanda, que estés muy bien. Un saludo, un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio. gracias. Chao. Chao.